Vamos al Evangelio según San Juan. Bendito sea el Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado. Escuchen esto: un profeta no es estimado en su propia patria. Wow, cuando uno se convierte, sí, o da el paso de la conversión, va a hablar de una familia. Uno ahí no es estimado, mi querido hermano. Uno es atacado más bien. Por eso os dijo: no crean que he venido a traer paz, sino guerra. En una familia estarán 2 contra 1, 1 contra 2, 3 contra 2. El suegro, la suegra contra la nuera contra la suegra, el papá contra el hijo, en fin. Es eso, mi querido hermano. Cuando alguien se convierte o da el paso o toma la decisión del cambio para que a Jesús lo cambie y lo transforme y vea que me da conversión, va a pasar esto: un profeta no es estimado en su propia patria, o sea, en su familia. Jesús mismo, que vivió en Galilea, mi querido hermano, y en Nazaret también un tiempo, no fue estimado allá. Jesús. Ahora, tú y yo no somos Jesús. A Él le trabajamos y de Él hablamos. No somos Jesús. Si a Jesús no le estimaba su gente, sus paisanos, a Jesús todo amor, toda ternura, toda bondad, hacía milagros y no lo estimaron, ¿será que a ti y a mí nos van a estimar, mi querido hermano? Vamos a ser perseguidos, mi querido hermano. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque había visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Pues también ellos habían ido a la fiesta. Santo es el Señor. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. Y llega a Galilea. Escuchen esto. Pero había un hombre ahí que no era galileo, era un romano, mi querido hermano. Este hombre que tenía otras creencias. Ese hombre decide creer. Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él le preguntó a qué horas había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7ª lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra de Dios. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. O sea, ese hombre, ese funcionario real que tenía tal vez otras convicciones, otras creencias, tiene una necesidad, tiene un hijo que está enfermo, que se está muriendo, mi querido hermano. Ese hombre, que es un funcionario, había escuchado hablar de quién, de Jesús, y va donde él: Señor, ven, baja antes que muera mi niño. Jesús le dice: si no ven signos y prodigios, no creen. Pero este hombre, que es el funcionario real, mi querido hermano: Señor, baja antes que se muera mi niño. Estaba convencido de que Jesús era capaz de hacer algo en su hijo. Anda, tu hijo vive. Esa parte me llama mucho la atención, porque es el poder de la palabra de Jesús. Jesús no va donde el niño. Jesús no le impone las manos al niño. Jesús no le ora al niño. Da una palabra: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. ¿Cuántos de nosotros creemos en la palabra de Jesús y nos ponemos en camino? Pero algunos esperamos ver un signo o una señal para ponernos en camino. Él no, creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. ¿Qué nos falta a ti y a mí? Fe, mi querido hermano.
fe en la palabra de Jesús. A veces ponemos más fe en las palabras del hombre, del político, el médico, el abogado, el líder, el amigo, y nos ponemos en camino por lo que dijo el otro. Y nos habla Jesús a toda hora y queremos ver signos, señales para poder creer. Si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Ahí está nuestro gran problema. Sí, ahí está nuestro gran problema. Ahí está el gran dilema nuestro, mis hermanos, que no creemos en la palabra de Jesús. Él creyó en la palabra de Jesús, dice el evangelista, ese funcionario real, y creyó en la palabra. ¿Cuántos de nosotros, cristianos, católicos, marianos, vamos todos los días y aún no creemos en la palabra de Jesús? Y vienen otros que creen. ¿Te acuerdas de aquel centurión romano que tenía un criado que estaba a punto de morir? Señor, no soy digno que entre en mi casa. Da la palabra y él se va a sanar. Da la palabra. No era un judío, era un romano, mi querido hermano. Este funcionario real creyó en la palabra y se puso en camino. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Anda, tu hijo vive. ¿Qué quería él? Que Jesús bajase con él. Señor, baja antes de que se muera mi niño. Baja conmigo. Pero cuando escuchó la palabra, ok, creo en tu palabra, Jesús. Ok, no irás conmigo, pero ya lo acabas de decir, que mi hijo vive y creo en tu palabra. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué horas había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Y creyó él con toda su familia. ¿Cuántas veces vamos a la Eucaristía y nos habla Jesús: hijo, tranquilo, ten ánimo, yo estoy contigo, yo soy tu pastor, soy tu Señor, yo soy quien te consuela, quien te anima, tranquilo, confía en mí, espera en mí, búscame a mí y lo demás te vendrá añadido? Creo que lo has escuchado miles de veces. ¿Cuántas veces lo has creído? Jesús dijo: todo aquel que ponga a Dios en primer lugar o busque el reino, lo demás le vendrá añadido. Lo estamos creyendo, mi querido hermano. Para que eso ocurra, este funcionario creyó en la palabra y se puso en camino. Y ocurrió el gran milagro, mi querido hermano. ¿Cuál fue el gran milagro? Que se convirtió él y toda su familia. ¿Cuál fue la ñapa? Que el niño resucitó, revivió, mi querido hermano. Para él nada es imposible. Amén. Bendito sea el Señor.